trabajaba en el área de maternidad en la que fallecían inocentes. Cuando la detuvieron, negó ser una asesina y dijo ser una mujer bondadosa que había dejado morir a los recién nacidos para que no tuvieran una vida de pobreza y sufrimiento. Esta mujer se encuentra dentro del siniestro ranking de las mujeres asesinas en serie. Su nombre, Miyuki Ishikawa, mejor conocida como la partera del demonio. Si se tiene en cuenta quiénes fueron sus víctimas, la partera Ishikawa queda merecidamente en la cabeza de la escala del horror. Los que mató fueron todos inocentes, recién nacidos a los que debía asistir y cuidar en maternidad, donde trabajó durante 8 años, entre 1940 y 1948. Cuando fue descubierta, no negó esas muertes, pero hizo un comentario. Dijo que ella no había matado a esos niños, sino que los había dejado morir, lo que a su juicio era una cosa muy diferente. También aseguró que lo que había hecho era aliviarles la existencia a unos padres que no podían mantenerlos y evitarles a esos bebés el dolor de crecer abandonados y acosados por las privaciones. Aunque resulte increíble, con esos argumentos se ganó la simpatía de una buena parte de la opinión pública en un Japón que vivía las privaciones de la guerra y luego de la derrota en la posguerra convenció a los jueces para que le impusieran una condena insignificante que ni siquiera llegó a cumplir por completo. Y por último, abrió un debate político y social que llevó a la promulgación de la primera ley del aborto en el país. Para cometer sus crímenes contó con la asistencia de su marido y otros 3 cómplices, la vista gorda de las autoridades sanitarias de Yanagishō, la localidad donde trabajaba, que no dudaron en aceptar sobornos para encubrir sus maniobras. Si la descubrieron después de 8 años de actuar con total impunidad, fue por el olfato de 2 policías que se fijaron en los movimientos extraños de un funebrero. El 12 de enero de 1948, 2 detectives del departamento de policía allanaron la casa de Nagasaki Ryotaro. Tenía 54 años. Era un empleado de una funeraria a quien tenían bajo vigilancia luego de notar que periódicamente llegaba con unas cajas de madera de contenido enigmático. En el momento de la requisa encontraron que guardaba 5 en una habitación del fondo de la vivienda y al abrirlas casi se desmayaron del espanto, pues dentro de cada una de ellas había un bebé muerto. Interrogado ahí mismo, el hombre reveló que las cajas provenían de la sala de maternidad del hospital Kotobuki y que su trabajo era llevarlas al crematorio. Más tarde en la comisaría, donde lo llevaron en calidad de detenido, Ryotaro se quebró y confesó que había hecho lo mismo con más de 30 cajas y que por cada cadáver que cremaba recibía la suma de 500 yenes, al cambio de hoy como 58 pesos. Mientras el funebrero hablaba hasta por los codos con sus interrogadores, el forense de Waseda realizó las autopsias de los 5 cuerpos y determinó que los bebés no tenían comida en sus estómagos. Sus pulmones mostraban síntomas de neumonía y sus cuerpos estaban desnutridos, es decir, que habían muerto por abandono. Con los resultados de las autopsias ante sus ojos, los detectives tuvieron la certeza de que se encontraban ante 5 asesinatos y que Ryotaro era el último eslabón de una cadena de criminales que partía del hospital Kotobuki y terminaba en el crematorio. El 15 de enero se presentaron en la maternidad y detuvieron a la partera Miyuki Ishikawa, señalada por el funebrero como quien le entregaba las cajas con los cuerpos. Más tarde detuvieron al médico Takeshi Ishikawa, marido de la matrona, al director del hospital Shiro Nakayama y a uno de sus asistentes, Kishi Masako. Al interrogarlos descubrieron todos los engranajes de un horroroso mecanismo criminal que venía funcionando de manera aceitada desde hacía casi una década. Miyuki Ishikawa confesó todo con lujo de detalles. Contó que había comenzado a trabajar en la maternidad del hospital en 1940, donde oficiaba a la vez como directora y partera. Una de las tareas de Miyuki consistía en revisar los reportes sobre los padres de los bebés y sus antecedentes, y así descubrió que muchos de ellos no contaban con recursos para mantener a sus hijos y que la tasa de abandonos era altísima. Frente a los interrogadores, explicó que su primera intención había sido encontrar padres adoptivos para esos bebés, consultando con organizaciones de caridad y servicios sociales, pero que los resultados habían sido casi nulos.
En un país empobrecido por la guerra, casi no había parejas en condiciones de adoptar. El futuro de esos bebés, le dijo a los policías, era la orfandad, el abandono, el hambre y una vida plagada de privaciones y dolores, algo que a ella le dolía en el alma y que no estaba dispuesta a tolerar. Sin encontrar otra salida, decidió que lo mejor para esos niños sin futuro era la muerte e ideó un plan: dejarlos morir para que no sufrieran. Su modus operandi era negar el cuidado a los recién nacidos hasta que morían de hambre y sed o el agotamiento de los continuos llantos que los debilitaban y en algunos casos los sofocaban hasta morir por asfixia. Ella no podía hacerlo sola, de modo que convenció a su marido y al director Shiro Nakayama para que firmaran los certificados de defunción de los bebés, falseando la realidad. En los papeles, esos bebés nunca habían nacido, sino que habían muerto antes de nacer o durante el parto. El asistente Kishi Masako conocía el mecanismo y colaboraba con ellos. Para que las autoridades sanitarias no hicieran una investigación sobre la alta tasa de mortalidad que se registraba en el área de maternidad, Masako se encargaba de sobornarlas. Para eso hacía falta dinero y la partera del demonio, como comenzaron a llamarla algunos medios cuando se conocieron sus crímenes, y sus cómplices idearon la forma de conseguirlo. A los padres desesperados y las madres solteras dispuestos a abandonar a sus hijos recién nacidos o por nacer, la partera del demonio les ofrecía una solución. A cambio de 4,000 yenes, ella les sacaría de encima la carga imposible de mantener a sus hijos. Para eso contaba con un argumento de hierro. Les decía que esa suma, que si se esforzaban podrían conseguir, era irrisoria comparada con el costo de alimentar, vestir y educar a un niño. En su confesión, Miyuki Ishikawa explicó que no lo hacía con fines de lucro porque igual les prestaba el servicio a quienes le respondían que no podían pagar. De esos 4,000 yenes, como 470 pesos mexicanos, detalló 3,500 se iban en sobornos y 500 eran para pagarle al funebrero. Ni ella ni sus cómplices se guardaban un solo yen. Mientras tanto, la magnitud de la operación criminal montada por la partera y sus cómplices iba quedando al descubierto. Siguiendo las indicaciones de Miyuki y el resto de los participantes del plan, la policía encontró los restos óseos de unos 40 bebés esparcidos en diferentes lugares del barrio de Shinjuku y otros 30 esqueletos más en un templo. Sumados los que habían sido incinerados por el funebrero Ryutaro, la cantidad de bebés asesinados llegó a 103. Otros cálculos no corroborados en la causa judicial llevan a la cifra de 169. En el juicio, Miyuki Ishikawa admitió todas las muertes, pero se defendió acusando a los padres de irresponsables. Contra lo que se podía pensar el argumento de la partera del demonio, tuvo buena recepción en la opinión pública y no hay pocos medios de comunicación que defendieron su postura. Del otro lado, una de las principales detractoras del accionar de la matrona asesina y sus cómplices fue la novelista Yuriko Miyamoto, que sostuvo que los crímenes que habían cometido implicaban además actos de discriminación hacia los más pobres, una especie de aptitud destinada a perfeccionar la especie eliminando a seres inferiores. Ishikawa también contaba con antecedentes que casi no habían tenido consecuencias legales, como el de los pobladores de Itabashi, acusados de asesinar a 41 niños en los primeros años de la década de los 30, y el de Hatsuhiro Kawamata, acusado de los homicidios de 25 niños. El gobierno japonés no había prácticamente actuado frente a estos crímenes porque en el sistema legal los recién nacidos no tenían derechos. De acuerdo con el Código Penal de 1903, se consideraban como infanticidios solo aquellos casos donde el niño recibía una herida que tenía consecuencias mortales. No era el caso de Ishikawa y sus cómplices, que según esa lectura no habían matado sino dejado morir. Con ese marco legal, el Tribunal de Distrito de Tokio consideró sus crímenes como homicidios por omisión y sentenció a la partera a 8 años de prisión y penó con solo 4 años a sus cómplices. No llegaron a cumplir la totalidad de las condenas porque en 1952, tras una apelación, un tribunal superior las redujo a la mitad. Los infanticidios de Miyuki Ishikawa también tuvieron consecuencias en la legislación japonesa y llevaron a que el gobierno considerara legalizar el aborto por razones económicas debido al número de niños no deseados que nacían en el país. El 13 de julio de 1948 se sancionó la Ley de Protección contra el Cuerpo de la Madre,
una norma que también estableció un sistema nacional de exámenes para parteras. Casi un año más tarde, el 24 de junio de 1949, entró en vigencia la ley de abortos por razones económicas. La normativa, sin embargo, no tenía ninguna relación con dar a las mujeres más control sobre su salud reproductiva, sino que se trataba de prevenir el nacimiento de personas consideradas inferiores, como había sostenido la escritora Yuriko Miyamoto. En el artículo primero de la ley estipulaba que su objetivo era impedir el nacimiento de descendientes inferiores porque el punto de vista médico y protege también la vida, la salud y la madre. Después de cumplir la condena reducida, la partera del demonio no volvió a ejercer su profesión. Al salir en libertad se dedicó a la venta de pescado y de cremas y más tarde puso una pequeña empresa inmobiliaria. Al final, murió de muerte natural el 30 de mayo de 1987 a los 90 años. La historia de Miyuki Ishikawa, la conocida como partera demonio, es un sinfín de contrastes y emociones que expone las complejidades de la condición humana. En la década de 1940, el contexto social y cultural profundamente influenciado por la guerra, Ishikawa se convirtió en una figura polémica simbolizando tanto la desesperación como la falta de escrúpulos que pueden surgir en tiempos de crisis. Su práctica, que la llevó a cometer atrocidades en nombre de una ideología distorsionada, pone de manifiesto los peligros de la deshumanización y el valor de la vida. A través de sus actos perversos se revela un retrato sombrío de la sociedad que la rodeaba. Una sociedad donde el sufrimiento y la miseria llevaron a algunos a cruzar límites de ética que jamás deberían haberse cruzado. Este caso nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad moral en situaciones extremas y la importancia de valorar la vida humana en todas sus formas. Aunque su historia es una narrativa trágica y devastadora, también ofrece una lección sobre la vulnerabilidad del ser humano ante la adversidad y los peligros de la ideología radical. Con su captura y condena, la historia de Ishikawa sirve como un recordatorio escalofriante de la oscuridad que puede anidar en el corazón humano, así como la necesidad de construir un mundo donde la compasión y el respeto por la vida prevalezcan sobre la desesperación y la violencia. Al cerrar este capítulo oscuro de la historia, quedamos con la esperanza de que el futuro esté marcado por un compromiso renovado con la dignidad humana, la ética y el cuidado de aquellos que más lo necesitan. Recuerda que si tienes un caso del que te gustaría escuchar todos los detalles, me lo puedes hacer saber en los comentarios. Soy Paola Cervera y nos vemos la próxima en Enigma de Medianoche.